buenas tardes y darles la bienvenida a la actividad 243 de Viento del Norte. Esta actividad es, creo, sin mucho riesgo de equivocarme, es una de las más esperadas de la planificación anual de Viento del Norte. De hecho, aquí tienes a casi todos conocidos, creo. Para la Junta Directiva es nuestro compañero y es la charla de Gelo. A Gelo no voy a comentar nada de él porque veo que casi todos sois pues bastante conocidos. Sabéis que es licenciado en Ciencias Químicas y fue docente durante, ahí es nada, 42 años. Una de sus, es coautor de 3 libros sobre el Luarca y que seguro están en bastantes de nuestras estanterías, y tiene una afición por la investigación que sigue cultivando y pues cada cierto tiempo termina alguno de sus trabajos y su afición es divulgarlo y compartirlo con nosotros apoyándose en imágenes. Así que yo creo que nada más, porque es bien conocido por todos ustedes y nos queda la parte mejor, que es disfrutar de su charla. Gracias por tu generosidad. Bueno, muchas gracias, Ana, por tus amables palabras y generosas, desde luego. Y a vosotros, voy a tratar de tú porque son todo caras conocidas. Y a vosotros por estar aquí en un día tan nefasto que lloviendo aquí. Y es un gusto ver prácticamente todas las caras conocidas. Espero que paséis un momento agradable. A lo largo de esta charla iremos viendo cronológicamente una selección de los primeros mapas y grabados donde aparece rotulado o representado Luarca. La mayoría son conocidos, estos que veis aquí, pero lo haremos acompañados de su información histórica, cuando se sabe de ella, y deteniéndonos en aquellos detalles que suelen pasar desapercibidos. Ya desde los primeros tiempos, el hombre no se conformó con describir mediante señas o palabras sus inquietudes, sus enseñanzas o su día a día, sintiendo la necesidad de desarrollar un lenguaje gráfico donde plasmar sus imágenes mentales relativas a objetos o a su entorno, y para ello utilizó diversos materiales como piel, madera, piedra, hueso, metal, pergamino, tejidos, etc., como vemos aquí en esta imagen. Sirva como ejemplo este mapa grabado en roca, descubierto en el pueblo italiano de Bedolina, en la región de Lombardía, en la zona de los Alpes italianos, donde se representa un total de 109 figuras talladas en piedra al final de la Edad de Bronce, hace unos 1000 años aproximadamente, y en él se reconocen caminos, figuras de guerreros, animales, cabañas, etc. Estamos hablando de las primeras manifestaciones gráficas. O esta tablilla, hecha en arcilla, datada en el 600 a.C., que se considera el primer indicio de un mapa del mundo, en el que, según los expertos, se representan 7 ciudades en tierra firme, océanos e islas. No es fácil de reconocer. Más evolucionado es este mapa mundi del Beato de Liébana del año 1070, incluido en el manuscrito de Saint-Sever, donde existe un eje vertical central, esa parte más ancha, en azul, que corresponde al Mediterráneo. El norte figura a la izquierda, donde se sitúa Europa, a la derecha el sur, con África, y estando toda la zona de arriba, la parte superior, ocupada por Asia. Los océanos se representan con un gran círculo azul con peces que rodea el mapa mundi, donde en la zona africana, abajo a la derecha, aparecen las legendarias Islas Afortunadas, las Canarias. No sé si se lee muy bien, Fortunate ahí abajo del todo. En el lugar señalado por la flecha roja, ahí a la izquierda, aparece rotulado Astures. Aquí lo vemos con más detalle, rodeado con un círculo rojo. Más a la derecha, encima de ese pez que se ve ahí, aparece Galicia, después Cantabria y Lusitania, lo que hoy es Portugal. Y ya comenzando las referencias a Luarca, lo hacemos con este portulano. Así, para información general, los portulanos son los mapas de la navegación medieval y representan la morfología y los accidentes costeros, y se solían encuadernar juntos formando un atlas.
Aparece en el siglo XIII y continuaron elaborándose incluso hasta avanzada la Edad Moderna. Este en concreto es del siglo XIV, de 1325, y es obra del genovés Pietro Visconti, pionero en la elaboración de este tipo de cartas. Es el mapa más antiguo que yo conozca, donde aparece Luarca, aunque escrito como Luerca. Está ahí en ese detalle a la izquierda saltado en amarillo. Se conserva en la Biblioteca Vaticana y, como la mayoría de los de la época, está dibujado sobre una vitela o pergamino muy fino, empleando como soporte una piel de cordero. Como se aprecia, existen líneas que parten de un mismo punto, formando una especie de tela de araña por todo el portulano, y estas líneas marcaban la dirección de los vientos, y el centro del que parten se conoce, como ya sabrán muchos de vosotros, la rosa de los vientos. Eran ubicadas a estimas según la experiencia de marineros y cartógrafos. De hecho, para la construcción de estos mapas se usaba la brújula y la distancia era medida a ojo de buen marinero. A esto se le acompañaba una serie de líneas paralelas que permitían trazar rumbos o derrotas. Como eran mapas elaborados para su uso en el mar, representan solamente el litoral, con escasos detalles del interior, como se puede observar, limitándose en algunos casos a accidentes geográficos notables, como ríos o montañas, que pudieran servir de guía, en cualquier caso, a los navegantes. Los nombres de los principales puertos, como se ve, están anotados de manera perpendicular a la costa, para facilitar su lectura girando el mapa. Ya en el siglo XVI, el incremento del tráfico marítimo y la apertura de nuevas rutas comerciales impulsaron ya la elaboración de mapas más generales y de cartas de navegación cada vez más precisas y con más información terrestre. Además de ciudades del interior, ya aparecen las grandes cadenas montañosas, como se ve ahí, y los principales ríos, aunque no figura a escala, como se puede observar, está como deformada la península. Este mapa, que es de 1553, de Jerónimo Koch, fue un cartógrafo asentado en Amberes, y ya figura Luarca escrito con el topónimo actual, nada de Luarca ni cosas raras que quieren ponernos por ahí. También del siglo XVI, de 1583, es el primer atlas moderno impreso, obra del piloto, cartógrafo, grabador y editor holandés Lucas Jansson Wagenaar, que muestra toda la fachada atlántica europea y la del mar Báltico, áreas de especial interés para los navegantes ingleses y holandeses. De las 3 láminas correspondientes a la costa cantábrica, una es esta que vemos aquí, que va del Cabo de Avilés, aparece ahí a la izquierda, no sé si se ve muy bien, hasta el Cabo Ortegal, donde figura Luarca. Fijándonos desde la izquierda, se puede leer Candás, Cabo de Avilés, Artedo, Luarca, con su ría señalada, la puse ahí con una flecha roja, Castropol, Ribadeos, pone, y las márgenes de la ría de Leo. San Ciprián aparece también, la ría de Viberus, pone, y el final con el Cabo de Ortegal. En el mar se representan, como se ve ahí, además de una rosa de los vientos, embarcaciones de la época y una marina fantástica. Me parecen 2 peces que parecen ballenas a una escala, desde luego, desproporcionada. Son más grandes que los barcos. La costa aparece dibujada tal y como se ve desde el mar, cuando se navega cerca de ella. Refleja los principales accidentes costeros, así como los núcleos de población, representado mediante un pequeño círculo rojo que se ve ahí, unos círculos pequeñitos, como en Artedo, ahí, y también siluetas de edificios en rojo, cuando son de importancia, como el caso de Luarca. Supongo que lo ven ahí, aquí, que parecen ahí como unos edificios en rojo. También se resaltan los promontorios y zonas de costa baja, indicados por pequeñas superficies punteadas paralelas a la costa, con bordes que delimitan el nivel de la bajamar. Se completa con el valor de los sondeos en brazas, registrados a media marea. Aquí, en nuestro caso, pone 15 brazas. Saben que una braza son más o menos 185 centímetros, aproximadamente. Del siglo siguiente, ya del XVII, es este conocido mapa no náutico del Reino de León y del Principado de Asturias, grabado en cobre, y aunque no fue diseñado para apoyo a la navegación, presenta una red de 32 rumbos, similar a la de las cartas náuticas de la época que vimos anteriormente. Es obra de Johannes Jansonius, cartógrafo y editor holandés, en los que tenían, digamos, la supremacía en ese tiempo, eran unos navegantes
increíble, de reconocido prestigio este autor, y presenta el texto en latín y castellano. En el lado inferior izquierdo figura una cartela barroca, que se ve ahí a la izquierda, flanqueada por 2 leones, coronada con el escudo del Reino de León. Se puede leer en la costa occidental, empezando por la derecha, Avilés, Artedo, Luarca, Navia y Castropol. Aparece Luarca, señalado ahí con una flecha roja, y la longitud de la cuenca del río Negro, que parece exagerada, desde luego, una cuenca larguísima. Y la ría de Navia ni figura, porque aparece ahí Navia, pero no aparece la ría de Navia. Lo que sí ya están representadas son las cadenas montañosas más importantes de Asturias, incluso las próximas al mar. Esta ya muy conocida imagen es la primera donde aparece dibujada la villa de Luarca. Su autor, el portugués Pedro Teixeira Albernas, nacido en Lisboa en el seno de una familia de cartógrafos, llegó a la corte de Madrid entrando a formar parte del círculo de cosmógrafos de Felipe IV, conocido como el Rey Planeta. Comenzó a trabajar en la comisión de la elaboración del mapa de España y Portugal, encargándose de la tarea de confeccionar la cartografía y textos descriptivos con detalles geográficos, históricos, estadísticos, muy completo todo, además de lo que es el mapa. Pero por cuestiones políticas del momento y por la sensación de vulnerabilidad de las costas que urgía a reforzar su defensa, en esos tiempos o contra los ingleses o contra los franceses, siempre estábamos en guerra, se le encomendó el reconocimiento cartográfico del frente costero peninsular. Comenzó su descripción en Fuenterrabía en 1622 y desde allí durante 8 años recorrió toda la costa peninsular acompañado de un equipo técnico y recogiendo datos tanto del medio físico como humano, apoyándose en la consulta de fuentes orales, archivos y obras bibliográficas. Este atlas fue descubierto en la Biblioteca de Viena en el año 2000, o sea, es relativamente reciente para lo que son un mapa. Y además de un mapa general de España, la descripción contempla 12 mapas generales. Uno de ellos incluye Asturias y abarca desde las 4 villas, lo que es hoy Cantabria, hasta el Reino de Galicia. Comienza en Llanes, no se ve muy bien, pues un mapa, la letra es diminuta, y acaba en Figueras, a la derecha, que se ve ahí la ría de Leo, a la derecha del todo. Reproduce la imagen que se tendría desde un punto imaginario sobre el mar a modo de imagen panorámica. Contiene una rosa de los vientos, que se ve ahí con 6 rumbos, y una flor de lis, que es muy frecuente, señalando el norte. En él se rotulan los nombres de los principales accidentes costeros. En este fragmento de nuestra zona se puede leer Luarca, resaltado en amarillo, junto a un larguísimo río Negro. Bueno, vamos a aumentarlo un poco, creo que se ve mejor así, en amarillo. Y enfrente del rótulo de Luarca en amarillo aparece la ermita de Nuestra Señora de la Blanca, justo hacia abajo, enfrente. A su izquierda, el pueblo de Bustos, y el cabo de Bustos, el pueblo de Caneiro, un poco hacia el interior, y el río de Caneiro. A la derecha del Luarca, a la derecha de esta en amarillo, un pequeño río, probablemente el Barallo, y a continuación Vega, Puerto de Vega, y Navia con su ría. Aquí sí aparece ya la ría de Navia. Además de las 12 vistas generales mencionadas, aparecen dibujados en el atlas 88 vistas de los principales puertos de la península ibérica, entre los que se encuentra Luarca. Parecen más obras pictóricas que cartográficas, desde luego, por la representación artística del relieve y de los núcleos de población. A esta vista acompaña el siguiente texto. Está situada la villa de Luarca a orillas de un río de la parte del poniente, cercada de muralla antigua y muy buena población. Su trato ha sido antiguamente el mayor de todos los lugares de esta costa de Asturias. Hoy le ha faltado por se le haber cerrado la barra con un banco de arena que si no es con aguas vivas no pueden entrar navíos de importancia. Y siempre se va cerrando más con las avenidas del río que traen mucha arena que por no poder salir a la mar ha hecho un monte tan grande que es imposible el poderse remediar. Cargaban en este puerto muchas maderas que la tierra produce en gran cantidad y otros frutos. Aunque no figura en ningún documento oficial,
según mi opinión, podría considerarse verosímil la existencia de un recinto amurallado que acogiese el primitivo burgo, la zona de la iglesia y sus alrededores, la zona de las plazas, y que más adelante daría lugar a la villa si se interpreta como tal el gran foso natural de defensa que suponía el río Negro desde la zona de Pilarín, ahí atrás, dando vuelta todo por el Ribero hasta la Barbacana, con edificaciones asentadas directamente sobre el río en su margen derecha. Precisamente el antes llamado Paseo de la Barbacana, hoy conocido como Paseo del Muelle, debe su nombre a la estructura defensiva medieval que, construida con grandes losas que defendían el portalón o puerta de entrada marítima, de la que no quedan restos visibles, sería la zona del Hotel Báltico, parece ser que es justo debajo. También el nombre de Atajo de la Garita se cree que proviene de alguna torre de vigilancia situada en las inmediaciones que luego mencionaré. Otra puerta de entrada a esta hipotética muralla, la terrestre, estaría situada en la puerta de la villa, al final de la calle de la Esperanza, defendida probablemente por otra barbacana, constituyendo ambas puertas, al menos durante la Edad Media, los únicos accesos a la villa, tanto para el tráfico terrestre como marítimo, por lo que no debe extrañar el grabado de Teixeira, aunque no se tratase exactamente de una muralla convencional. La muralla se menciona también en una ejecutoria de nobleza de la familia Rico, certificada en 1657 por Diego Barreiro, heraldo del rey Felipe IV, en estos términos. El solar de la familia Rico está en el barrio del Cambaral, a la boca del puerto por donde el río que pasa por medio del Luarca entra en la mar. Hubo en él una muy buena casa que habrá 70 años se acabó de caer con ocasión de las crecientes del río y alteraciones de la mar. Tenía delante de sí una barbacana con almenas y un lienzo de muralla que seguía hasta un castillejo en la misma entrada del puerto, de que hoy se conservan señales, que ya va por sobre ellas el río. O sea que, digamos, esto también con las correspondientes reservas, con las ejecutorias de nobleza, a veces exageraba un poco, ¿no? En el grabado se pueden reconocer fácilmente, además de la muralla, abajo a la izquierda, la barra de arena mencionada en el texto, esa barra triangular, y la ermita enfrente, a la izquierda, de Nuestra Señora de la Blanca, que pone ahí. Una especie de torreón, se ve muy bien ahí, probablemente de vigilancia, se situaría en la zona del Paso, donde hoy está el kiosco de Machica. El saliente, hay un saliente ahí que separa las playas segunda y tercera, hoy conocidas así, seguido de otro identificado con Punta Mujeres, sería el que está más próximo a la parte baja del grabado. Extramuros aparece un caserío disperso, a la izquierda del recinto amurallado, al pie de la ría, y que forma el río Negro, y que se correspondería seguramente con el barrio del Cambaral. Adolfo Gallego, buen conocedor de la historia del Barca, justifica y dibuja sobre una antigua fotografía un posible recorrido de la muralla que Teixeira representa en su atlas, basándose en la toponimia aún existente y en antiguos documentos referentes a la villa. Comenzando por el este, en el punto más alto, habría un castillejo que protegía la puerta de la villa, que complementaba su defensa con torre altina, una estructura que habría en la parte más alta. Su paño bajaría por el sur, enlazando con la Torre del Merino y el Palacio de los Pérez Navia o Marqueses de Ferrera, donde hoy está la Policía y la Casa de Cultura. Aquí haría una L, descendiendo al río, foso natural, donde tomaría dirección oeste, rodeando la iglesia de Santa Catalina y su plaza, hoy en la zona de la Plaza de los Huevos y donde está el Centro Social de Personas Mayores. En este punto se abriría una puerta que daba acceso al único puente, ahí está, el de madera del Pilarín, que cruzaba el río Negro, el único puente que había entonces. Desde esta plaza la muralla seguiría paralela al río. Pasada la ferrería, parece ser que aquí en la zona donde está la Plaza de Bastos había una ferrería, retranqueaba para facilitar la defensa de otra puerta de mayor tamaño, flanqueada por dos torres que hoy mantienen sus líneas, las que existían en la casa de los Pastur, donde hoy vive la familia de los paretanos, arriba. Y hay fotos en que se ve una torre antes de, había dos, y hay fotos con una torre ahí que se pueden ver.
Por esa puerta pasarían los carromatos de mayor tamaño, por lo empinado y estrecho de la bajada a la plaza de Santa Catalina, pudiendo cruzar el río por aquí con la bajamar o en marea alta de barcazas. Seguramente esta zona también serviría de punto fluvial y de refugio en días de mar gruesa. Desde esta puerta la muralla iría otra vez en dirección sur, por aquí, para luego girar al norte siguiendo el cauce del río. La muralla recorrería los muros del Hospital de Peregrinos, que se sabe que estaba junto a la iglesia, y el cementerio, aquí en esta zona, que el cementerio estaba justamente detrás de la iglesia. También, siguiendo esa dirección, está el Alfolí de la Sal y la aduana, que aparecen ahí también rotulados, para llegar al puerto interior. Allí se encontraba el portalón, puerta de acceso al mar, la que comenté antes, protegida por la barbacana. Y eso unido al muñece de muralla que subía por la escarpada cuesta de la garita hasta la puerta de la villa, cerrando así el perímetro de esta hipotética muralla. No deja de ser una interpretación, pero perfectamente posible, a la espera de descubrir algún documento oficial que la pueda confirmar. Estas otras imágenes muestran unos sencillos grabados en madera de los siglos XVII y XVIII, del portugués Manuel Pimentel y del francés René Bougard, respectivamente, prácticamente iguales, usados por pilotos costeros, donde se representa la entrada a la ría del Barca. En ambos se distingue dibujada en silueta la capilla de la Blanca, abajo a la izquierda, se ve ahí, y la entrada de la Concha con los posibles fondeaderos representados con un ancla, uno en la Concha y otro ría arriba. Se indican también las profundidades en brazas. Aparece dibujado el único puente existente en esa época, se ve ahí arriba del todo, que es el del Pilarín, y punteado el Arenal de la Llera. Una flor de lis, por lo menos en la izquierda, señala el norte. Este conocido grabado, con el extenso título Demostración de la Rada y Puerto del Barca con la situación de la batería que se ha principiado en el extremo norte de la atalaya, se debe a Francisco Llobet, data de 1765 y se encuentra en el Servicio Histórico Militar de Planos de la Biblioteca Central Militar. El barcelonés Francisco Llobet fue un ingeniero militar, urbanista y arquitecto. Con 15 años entra como voluntario en el Cuerpo de Ingenieros Militares. A los 20, ya como ingeniero, comienza sus trabajos militares en la fortificación de Orán y Mesina. Realizó numerosos e importantes trabajos en la península, entre los que cabe destacar, unos pocos de los que hizo, la construcción del Arsenal del Ferrol, las fortificaciones de Ciudad Rodrigo y de La Coruña y el ensanche de Santander, entre otros. Para situarnos en el tiempo, señalar que no se conoce la fecha exacta de la construcción de la batería de la Blanca o de la Atalaya, aunque documentalmente se sabe que data al menos de mediados del siglo XVI, en la época de Felipe II, cuando se mencionan los cañones que se sostenían a expensas del concejo. Si bien es cierto que Pedro Teixeira, como acabamos de ver, no la cita en esa descripción del Barca de 1634, en su Luarca amurallada. Volviendo a ver la imagen, en tiempos de Carlos II, con motivo de agudizarse los conflictos con Inglaterra, al apoyar España a Francia en la Guerra de los 7 Años, el rey encarga a Llobet este proyecto, un integral de fortificación de la costa asturiana, que incluye la modernización de la batería de la Blanca. O sea, ya existía, pero esto es una modernización. El proyecto que aquí vemos consta de 3 partes diferenciadas que vamos a comentar por separado. Comenzando por la parte superior izquierda, se trata de un plano con aspecto de carta marina donde se dibuja la Concha y la entrada a Puerto Ría. Aparece rotulado, aquí aparece, creo que se lee, el barrio de la Pescadería. Y enfrente, aquí, la iglesia de Santa Eulalia, claramente representada con una planta en forma de cruz. Ahí. Una gran flecha señala el sentido de la corriente del río. Desde la derecha, y se puede leer aquí, no sé si lo leeréis, lo leo yo para no andar sufriendo porque no se vea, Punta de Mujeres, pone, Arenal de Salinas, Rada o Concha, el Puntal, que es la zona de Puntal del Paso, la zona de Marchica, Punta de la Barra, que sería lo que defendía el canal de entrada, Punta del Focicón,
aquí aparece, y Monte de la Atalaya. A la izquierda, aquí, figuran las explicaciones correspondientes a las letras que se señalan en el plano con los apartados de la A a la E. A la izquierda, la izquierda figuran en la A, ría y puerto de Luarca. Dice que marea baja queda en seco, con solo agua del río que se reduce a muy poca. Con la letra B, se ve ahí, en la B, banco de arena que detiene y contrarresta la resaca de los temporales, sería el banco de la Llera. En la C, parte de la misma arena que se cubre en marea alta, teniendo entonces el puerto de 8 a 9 pies de agua en mareas regulares. Un pie son 28 centímetros más o menos. D, castillejo antiguo y arruinado en la punta del Paso. Aquí se menciona ese castillejo, aquí. Y en donde la villa quisiera colocar los 3 cañones que tiene, para los cuales ha hecho ya sus correspondientes cureñas de marina. Y con la E, batería principiada al extremo del Monte de la Atalaya. El plano ya aparece con una cierta escala, aquí, dada en tuesa o toesas, como era una medida francesa que equivalía a unos 2 metros aproximadamente. A la derecha del plano, aquí se ve, a la derecha del plano, aparece un pequeño dibujo con el perfil del extremo de la península del Focicón, donde hoy está el faro, donde se señala parte del lienzo de muralla que habría que construir. Todos hipotéticamente esto. Y en la parte inferior del gran plano, este es un plano enorme, y yo he visto el plano, tiene como 2 metros de grande, el plano, es espectacular. En la parte inferior se sitúa el grabado que lleva por título Plano de la batería principiada en Luarca para defensa de su roda y puerto, con el tanteo de lo que podría costar su construcción y su explicación. Destaca en el centro, en color rosado, ve ahí, el santuario de Nuestra Señora de la Blanca. Llobet explica el plano en los apartados que aparecen aquí al margen. Aquí son una letra muy pequeña que cuesta leer. En la letra A pone batería de 8 embrasaduras que para desmontar la peña G hasta el peso de la capilla y concluir se necesita la suma de 4.000 reales de vellón. Esto era un proyecto. B, C, porque a la siguiente pone la C, parte de muro atronerada y resto con banqueta que se une a la batería que está enteramente rematado. En el B, figura del papel volante que solo sirve de hacer ver la mejor disposición que se había podido dar a la batería. Todo hace referencia a eso. D, continuación del mismo muro, vamos a ver la letra, la D, ahí está. Continuación del mismo muro que se propone cerrado de la casa de novenas para el resguardo de la batería por la parte de la tierra, junto con el de otro costado de dicha casa hasta el principio. Todo lo que podía tener de costo haciéndose de barro como el antecedente, 4.000 reales de vellón. E, casa de novenas, este rectángulo que vemos aquí, que se acabó hace poco y que siendo del público y no sirviéndole más que pocas veces o días a efectos de novenas, se podría aplicar al uso de la tropa de guardia y en este caso la división que se haga con las chimeneas correspondientes y la tarima de la tropa podrá costar la suma de 4.000 reales de vellón. F, pequeño almacén de pólvora con sitio para el resguardo de las cureñas y efectos de artillería, que se propone tener de costo enteramente concluido 6.000 reales. Suma total del presupuesto de todo lo que acabo de hablar, 18.000 reales de vellón. Luego hay una nota abajo del todo que dice que la puerta de la entrada al recinto no podrá menos que franquearse al público para el uso del santuario de Nuestra Señora de la Blanca. Otra demostración de la rada y puerto de Luarca aparece en este grabado de Baltasar Robles, dibujado hacia 1780, y que se conserva en la Real Academia de la Historia. En el plano figuran unos números, con su explicación a la izquierda. Se ven regular los números, aparecen por aquí. En el 1 pone Monte de la Atalaya, 2 Punta del Focicón, que estaría aquí, 3 batería principiada al extremo norte de la Atalaya, 4 Punta de la Barra, 5 Punta del Paso, 6 Arenal de Salinas, 7 Rada y Concha, 8 Punta de Mujeres, 9 Pescadería y 10 Puente de la Villa.
Como se puede observar en la pantalla, el dibujo que acabamos de ver ahora mismo es muy parecido al anterior de Francisco Llobet. Aquí están los dos. Se cree que es una copia modificada del de Llobet, ya que este que acabamos de ver fue dibujado 15 años más tarde. ¿Ves? La similitud es grandísima. Vamos con el Atlas de España. Tomás López de Vargas Machuca fue un geógrafo y cartógrafo madrileño del periodo ilustrado, quien con 22 años completó durante 8 años más su formación en París, gracias al mecenazgo del marqués de la Ensenada. De regreso a España, recibió el título de geógrafo de los dominios de Su Majestad y fue colocado al mando del gabinete de geografía de Carlos III. Y tenemos un grabado, una imagen de él. Fue el encargado de realizar el primer atlas geográfico de España y en su elaboración eludió el trabajo de campo, basándose en la cartografía ya existente y en la información proporcionada por una red de colaboradores no profesionales, principalmente eclesiásticos. Para ello, remitió a cada parroquia un cuestionario para recopilar datos de naturaleza diversa sobre los lugares que pretendía cartografiar, referente a población, red viaria, a accidentes geográficos, cultivos, etc. Y así lo hizo con Valdés a través del entonces párroco del Barca, José Flórez Estrada. Pero no analizó de manera suficientemente crítica la información recibida, ni la depuró, con lo que contiene errores de bulto en muchos casos. A partir de la información recopilada, elaboró además del mapa general de España, que vemos en la imagen, otros 36 mapas detallados por provincias y regiones, entre ellas Asturias, y también de ciudades como Oviedo y de concejos como el de Valdés. No por eso hay que quitarle mérito. Fue el que primero hizo un atlas e intentó hacer un atlas de España. Y de Tomás López es este mapa conocido, muy conocido, de 1777, donde en la cartela a la derecha se puede leer, aquí en esta cartela, se puede leer mapa de los concejos de Valdés y Navia de Luarca, pertenecía a Luarca, ¿no? Dedicado al serenísimo señor don Carlos Antonio, príncipe de Asturias, sería el futuro rey Carlos IV, comprende, esto se quedó, con todas sus costas, jurisdicciones, puertos, fortalezas, etcétera, etcétera. Por don Tomás López, geógrafo de los dominios de Su Majestad, de las Reales Academias de San Fernando, de la Sociedad Vascongada de los Amigos del País y de las Buenas Letras de Sevilla, año 1777. Este mapa está custodiado en el archivo de la sección cartográfica del Ejército. Esta es otra versión coloreada del mismo mapa, porque estos grabados, a veces se hacían nuevas ediciones, a veces pues se coloreaban, que es muy bonito, se colorea, casi más bonito que el original. El original es el anterior, de blanco y negro. Yo tengo una copia, la que vimos anterior es una copia del original y esto es una copia posterior. En este fragmento de ese mismo mapa se pueden reconocer en amarillo los caminos de herradura que confluían en Luarca. Muy bien, todo eso en marroncillo, amarillo. Y aunque no está a escala, en el recuadro de abajo se puede ver una representación aproximada de una legua. Aquí aparece una legua, un tamaño que correspondería a una legua. Se distinguen 3 vías de comunicación, la de la costa, que iba del río Barallo a Tablizo y era a su vez camino real y camino de Santiago. Este camino entraba en Luarca desde Otur, bajaba por la Peña y salía por la Zapatería, por los escalerones. Puerta de la Villa, La Pateta y Villar. Y una vez salvado en barca al río de Canero, seguía costeando por Cadavedo. Ese sería todo este recorrido que vemos por aquí. El segundo camino partía de la Villa, subiendo por Almuña, Fontoria, Ambas Vías, Trevías, Vireibes, Muñás, para entrar por Castañedo y Labio al concejo de Salas. Era el más usado para ir a Oviedo, estamos hablando antes de hacer la carretera general a Oviedo, por supuesto, salvo en invierno, cuando por malas condiciones climatológicas solo se usaba el de la costa. Ahí vemos el camino. El tercero partía por el valle de Reicedo, este que baja, y seguía por la Ferreiría, Leiría y Aristévano, para ir al concejo de Tineo. Era el camino más corto para la comunicación con Castilla,
atravesando el puerto de Leitariegos, aunque en épocas de nevadas era impracticable. Los límites del concejo de Valdés, representados aquí mediante una línea punteada, no sé si se ve por ahí, esta línea que parecía punto y raya, coinciden prácticamente con los actuales, ya en 1777. Aparte del Barca, aparecen rotulados los principales pueblos del concejo, ahí se pueden leer unos cuantos, ¿no? Barcia, Cadavedo, se le puede Trevías, Brieves, Otur. Y como accidentes montañosos recoge, entre otros, la montaña de Río Negro, la sierra de Ambas Vías, el monte del Estoupo y el monte de los Gavitos, entre otros demás. Y como fondeaderos, representados con un ancla, veo aquí, y aquí también, las ensenadas del Barca y Cadavedo. Y como referentes costeros, la punta de la Atalaya con la Virgen de la Blanca y el cabo de Busto. En la parte inferior del mismo mapa, aquí a la izquierda, esto que vemos aquí, que vemos aquí ampliado, figura un plano esquemático de la villa, más bien de la zona del puerto, con unos números explicativos al margen. Aquí se leen, pero bueno, lo voy a leer para atrás, igual no se lee bien. 1, batería de 24 cañones de la Atalaya. Aquí se exageraron, desde luego. 24 nunca los hubo. 2, batería de 6 cañones del Paso, que está muy dudoso que existiesen, casi seguro que no. 3, puerto con 9 pies en bajamar, esto pues es verdad. 4, Río Negro, aunque en el mapa general, curiosamente aquí dice Río Negro, y en el mapa general lo llama Reicedo, que Reicedo sería un afluente del Río Negro. 5, términos de la Mesa. 6, barrio de los Cambarales, ahí está, aquí se ven los números, se ven bastante bien. 7, barrio de la Pescadería. 8, barrio de los Caleros y Plaza Nueva. 9, barrio de Malabrigo. 10, barrio de la Peña. 11, barrio de la Fuente, se entiende por el Bruso. 12, Arenal de Salinas. Como accidentes costeros que delimitan la Concha, aquí pone Punta del Focicón y Punta de Mujeres. Destaca en la Concha una flor de lis, aquí está, una flor de lis señalando el norte, y como únicas vías de comunicación se señalan el Camino Real a Oviedo y el Camino Real hacia Galicia. Parecen rotulados Camino Real a Oviedo y hacia Galicia, que salvan el río por el único puente que había, por el de Pilarín. En la parte inferior derecha del plano, aquí, del plano general de Tomás López, aparece el perfil y el plano de la batería de la Atalaya, que se reconoce desde el rumbo oeste. El plano parece una copia del dibujado por Llobet, que lo puse aquí debajo, es que es prácticamente el mismo. Siempre se buscaban lo publicado anteriormente. Que fuera dibujado por Llobet en 1765, o sea, 12 años antes, más o menos, y que vemos ahí coloreado. Tomás López añadió un perfil de la batería, arriba a la izquierda, aquí se ve, añadió un perfil con anotaciones explicativas. Pone A, Santuario de Nuestra Señora de la Blanca, B, Casa de Novenas, C, Polvorín de Almacén, D, Muro y Bastiones de la Batería, E, Punte del Focicón. En el perfil se representan aquí 8 troneras, en cambio antes hablaba de 24, el mismo, o sea, se contradice un poco ahí. En el plano general también se representa la batería del Paso, que estaría situada donde hoy está el pabellón de Marchica. De esta batería no se sabe con certeza cuándo fue construida, si es que existió. Ya vimos que Llobet señalaba que en la punta del Paso existía un castillejo antiguo arruinado, donde quisieran colocar, acabo de decir, 3 cañones, ¿no? Pero no hay constancia escrita por ningún sitio, de momento, que se haya encontrado que se llegaran a instalar. Esta estructura defensiva ya aparecía en el dibujo de Pedro Teixeira, esta especie de forma de torreón, quizás únicamente con labores de vigilancia, y es a lo que se refiere este autor, ¿no? En planos posteriores tampoco aparece representada, así que hay dudas al respecto de que existiese esa batería. Posiblemente habría quedado en un proyecto. De hecho, en la respuesta del interrogatorio de Tomás López al párroco del Barca, que comenté antes, de José Flórez Estrada, no se recoge.
no menciona para nada la batería de la atalaya, y la batería de preguntas es impresionante. Todo, cultivos, toda la riqueza, todos los accidentes geográficos y toda la industria, defensas y todo, y esta no la menciona. En las notas explicativas de esta batería pone A, perfil, B, castillejo con cañones, no se ve tronera alguna, ni cañones, no se ven ahí. C, casa de pólvora y cureñas, D, Peña del Norte. Y en el recuadro inferior figuran las coordenadas de la villa y puerto del Barca, bastante aproximadas a las reales. Esta vista del puerto del Barca fue descubierta y dada a conocer por el abogado barqués Manuel Gutiérrez en el libro de San Timoteo del 2021 y expuesta junto a otros grabados aquí mismo, en esta misma sala. Estuvo aquí colgado, como alguno recordará. Se trata de un óleo sobre el lienzo pintado en 1793 por el valenciano Mariano Ramón Sánchez. Mariano Sánchez ingresó con 13 años en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, siendo nombrado académico de mérito en la misma en 1781. Ese mismo año, siendo rey Carlos III, entra al servicio del entonces príncipe de Asturias, Carlos de Borbón, el que sería el futuro Carlos IV, quien le encarga pintar vistas de las costas, puertos, arsenales y ciudades marítimas españolas, iniciando su itinerario en Cádiz en 1782. Al año siguiente se le ordena dejar de pintar en aquella zona y pintar las vistas de las costas de Galicia y Asturias, comenzando por La Coruña. De las 118 que pintó en total, solo se conservan 66. En su mayor parte, en Patrimonio Nacional, están en el Museo del Prado. Está documentado que el 14 de junio de 1793 llegó a Luarca en caballerías, acompañado de un ayudante procedente de Navia, donde había pernoctado el día anterior, hospedándose en Luarca durante 3 días, y en los que levantó esta vista que estamos contemplando, que no figura catalogada. O sea, todavía oficialmente esta vista no está catalogada, aunque aparece Luarca ahí a la izquierda escrito. Pero que responde desde luego al inconfundible estilo pictórico de otras marinas de este pintor. Además, no tendría sentido demorar en Luarca 3 jornadas, cuando se sabe que, por notas suyas, que solo pernoctaba una noche en los lugares de paso, como había hecho en Navia y posteriormente hizo en Pravia. La imagen parece tomada desde el lateral de la Llera, desde la derecha. A la izquierda se identifica el barrio de la Pescadería y el saliente rocoso sobre el que hoy se asienta el kiosco de Marchica. Esto de aquí. Con techo rojo, que está aquí bien así pintado, la casa solariega, que es curioso porque no era pizarra, luego hablaremos por qué. La casa solariega de los Pérez Gamoneda, que aún existe, la casa es reformada. A su derecha, aquí no se ve muy bien, quizás ahí en el dibujo, aquí, ahí, a su derecha la capilla de Santa Cruz, después llamada de San Vicente, con su pequeño campanario de la que eran patronos los Gamoneda. Comparando el óleo con estas fotografías del final del siglo XIX, se confirma esta interpretación. Se identifica la forma del saliente del paso, que se ve muy bien, ¿veis? La forma aquí es idéntica a esta. Y también la casa solariega de los Pérez de Gamoneda, la misma forma, aquí se ve muy bien, aquí y aquí, la misma estructura de la casa. Pero ya no aparecen las fotografías estas, en estas fotografías de finales del siglo XIX, ya no aparece la capilla de San Vicente, que no, si fue derribada o reutilizada como vivienda. Pudiera ser una de las casas que se ven en ese lugar, que está ahí, y donde luego hizo construir la familia Villalain el edificio. Estaría por la zona esa probablemente. En primer término se reconoce el arenal de la Llera, sería esto de por aquí, que termina donde el ancla de la derecha, dando paso por aquí al puerto Ría. El acantilado, esto de margen derecha, se correspondería con la zona del antiguo Mesón de la Mar. Para obtener las vistas, Mariano Sánchez no pintaba directamente del natural, se servía de una cámara oscura para fijar proporciones, perfiles, perspectivas. La cámara oscura permite proyectar y luego se calca, se puede calcar, hacer un dibujo y luego... Y además de añadir notas de los colores. Después rellenaba la escena de personajes a su antojo, tranquilamente en su estudio. O sea, no pintaba del natural. De hecho,
Casi todos los personajes que animan sus vistas están copiados de marinas del pintor francés Vernet o de su discípulo Grenier de la Croix, que eran de la corte de Luis XV, reproduciendo incluso embarcaciones, árboles y otros accidentes naturales que restan fiabilidad a las vistas, no a las edificaciones que hemos visto que son ciertas. En nuestro caso, la copia la hizo de su discípulo Grenier, y como muestra de ello basta fijarse en los dos personajes que aparecen en primer término manejando redes, y un pescador con su caña y el ancla de la derecha. Es igualito. Esto. Se ve bien, ¿no? Sí. Y es más, lo repite al menos en otra de sus marinas titulada Arsenal de la Carraca, en San Fernando, en Cádiz, pintado 11 años antes. Así que los personajes, vestimentas y los barcos que vemos es muy probable que no se correspondan con los del Barca de la época. Volviendo al cuadro, a la izquierda de los tres personajes centrales, bueno, se puede ver ahí un marinero que pudiera estar reparando redes, ahí a la izquierda, y otros dos ahí más al fondo que parece que están cavando, que no se aprecia muy bien. A lo lejos, en la concha, fondea un mercante con apariencia de bergantín, y a su derecha un pequeño barco con una vela más bien típica del Mediterráneo, y otras embarcaciones menores que, como ya dije, se repiten en otras vistas de otros puertos. De finales del siglo XVIII es este conocido grabado en Aguafuerte y Buril, publicado en 1797, y que se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de la Calcografía Nacional. Pertenece a la serie Vistas de los Puertos de España, encargada por el conde de Floridablanca, secretario de Estado del gobierno de Carlos IV, al francés Pedro Groliet y Servier, antiguo oficial, ingeniero y topógrafo de la corte del rey Luis XVI de Francia, que había huido del país vecino en 1789 al comienzo de la Revolución Francesa. Pedro Groliet realizó 33 dibujos, de los que solo se llegaron a grabar 6 láminas, entre ellas esta del Barca, a cargo la grabación del prestigioso grabador de la Real Calcografía Nacional, Vicente Mariani, era un español de ascendencia italiana. El original es así, en blanco y negro. Esta es una copia que me dieron a mí en servicio cartográfico del original. En las varias tiradas efectuadas del grabado aparecen pequeñas diferencias y adornos, como esta versión coloreada, que más bonita incluso que la anterior, en la que se añade el escudo del Barca, por ahí arriba, y que está fechada en 1793, cuando debía figurar 1797, como en el original. La vista panorámica parece tomada desde la parte alta del barrio de la Pescadería, abarcando desde Puntamulleres hasta la zona de la iglesia. Vamos a verlo por partes, analizando qué es lo que se puede ver detenidamente aquí. Comenzando desde la izquierda, comenzando desde aquí, al fondo aparece representado Puntamulleres, que sería esto, y enfrente el recinto amurallado de la Atalaya, donde destaca una bandera de gran tamaño, y la capilla de Nuestra Señora de la Blanca. A continuación, parte del Cerro del Pico del Águila, que flanquea el barrio del Cambaral. En primer término, lo que parecen ser 3 hidalgos vestidos de época junto a un militar que otea el horizonte con un catalejo. Más a la derecha, estamos ya por esta zona, el barrio del Cambaral, donde se distingue claramente en zigzag el muro que jalona el camino de subida desde el puerto hacia la Mesa, el Calvario y la Atalaya. Aquí se ve bien, ¿no? El camino en zigzag que iba de la zona de la Barbacana hacia arriba. Siguiendo a la derecha, más a la derecha, se observa el camino real que discurre por la Carril hacia Torraltina y Villar. Y abajo las edificaciones a pie de muelle y la torre, aquí hay una torre, aparece aquí, esta torre, que por su situación se supone que sería de la antigua iglesia. A la derecha del todo, aquí, aparece un gran edificio con corredor que se identifica con la fachada norte del Palacio de los Pérez de Navia o Marqueses de Ferrera. En primer término, más a la derecha todavía, se adivinan unos jóvenes pescando a caña y un grupo de personas a bordo de un bote a remo. El dibujante Groliet quiso resaltar la importancia
yo entiendo así, del puerto de Luarca con la presencia de barcos pesqueros a vela, con bergantines atracados en la ría, aquí se ve en este fragmento superior, ahí se ven 3 bergantines por lo menos, y otros navegando por la Concha, aquí, y otro a todo trapo, saliendo ya de la Concha, aquí a la derecha abajo. Pasamos ahora a esta ilustración de 1810, de una calidad un poco regular, está tomada del libro de Fren, de las normas urbanísticas, y titulada Panorámica Militar de la Rada o Puerto de Luarca. Se señalan ahí unos números abajo, con el número 1, baterías del Paso, con los 2, las de la Atalaya, con el 3, la barra del puerto, 4, la playa de Salinas, 5, indica el barrio de la Pescadería, se reconoce ahí el Palacio de la Pescadería, el 6, Banco de la Llera, y 7, Puerto del Río Negro. Se ve muy bien ahí, y las baterías del Paso. Se ve una especie de torreón y un mástil con una bandera, y un pequeño edificio que podía servir de almacén para la pólvora y cureñas. Tampoco se sabe de dónde salió este dibujo. Respecto a estas baterías ya señalé que no se sabe si llegaron a construir. El dibujo pudiera ser un encargo del ejército francés, ya que se sabe que por esta época quiso cartografiar el territorio nacional durante la Guerra de la Independencia, ante la carencia de un mapa de España, o al menos regional, de suficiente calidad y fiabilidad, ya que la única referencia era la que vimos de Tomás López, cuyas limitaciones y errores eran de todos conocidos, que ya recordar que no eran muy fiables las fuentes. Ya del siglo XIX es este conocido dibujo que lleva en su parte superior el título Plano del puerto de la Villa de Luarca y su Concha, preparado por Francisco Fernández Miranda y enviado al director general de la Armada. El plano está pensado sin duda para ayudar a la navegación y toma como referencia visual el río, como si se navegara por él. Esta imagen es la que se vería si se mira hacia la izquierda subiendo por la ría. Mirando hacia la izquierda se vería esto, porque veis aquí los edificios que están invertidos. Aquí está boca abajo, aquí arriba. Pero si le damos la vuelta, aparece al revés. Lo que antes está invertido, ahora se ve al derecho, esto sería el barrio de la Pescadería y esto sería los otros, ¿no? Estaría mirando, ahora aparecen los otros invertidos. En el plano aparecen números y letras muy difíciles de apreciar, incluso con lupa, de los que señalé algunos, puse unos puntos rojos por ahí, que se los distribuí por ahí. Hay unos números ahí, se ven fatal. En el 1, por arriba del todo, 2 bajos llamados La Mina, las peñas de La Mina, a 1 milla del puerto, al este. No sé, en el 5 está por aquí, en estos puntos este punto de aquí, que hay un barco, y le llama Canouco, junto a la barra del este, donde se hizo el martillo del muelle, que está hecho sobre unas peñas que se llama el Canouco, por eso se llama el martillo del Canouco. AB, aquí abajo, Punta de Mujeres, oeste. Marcado, hay varios puntos rojos. Y Piedra de la Coronada. Bueno, y hay más, pero vamos, digamos, tienen importancia desde el punto de vista pues, de los marinos, ¿no? En la letra M, que también aparecen unas letras, además de los números, da cuenta del calado en la arena que forma la barra de entrada, con 14 pies de agua en pleamares vivas y 6 a 9 pies en pleamares muertas. Y también señala que de bajamar queda en seco, a excepción de un poco de agua dulce que descarga el río. En la parte inferior de las advertencias cabe destacar que señala que para entrar viniendo del este se han de enfilar los bajos del este con la peña del Rubión, que está 1 milla al este, la parte de Barcia está, y la panera del Marqués situada en medio de la villa. La panera del Marqués, al mencionar esto, se supone que hace referencia al corredor de la casa de los marqueses de Ferrera, que era visible desde el mar, donde ahí está la Policía Nacional, que se ve aquí, ¿no? Aquí está, me lo puse ahí con una flecha, es la panera del Marqués y el gran corredor que tenía, la casa se veía desde el mar perfectamente. Vamos a analizar la parte de arriba del plano, visto subiendo por el río. En el plano son reconocibles, aparte de la panera del Marqués, que está aquí,
la antigua iglesia de Santa Eulalia, que el autor lo dibuja con un techo rojizo, esta, la iglesia de Santa Eulalia, con un marrón rojizo. Más a la derecha, el puente de madera del crucero, arriba un gran edificio que es la rectoral, donde vivía el cura párroco. En primer término, el gran arenal de la Hierra, donde hay varados 2 barcos, se ven aquí dibujado, varados 2 barcos, posiblemente goletas o bergantines, y en el puerto de Ría otro gran barco de 3 palos, ahí, y otros más pequeños auxiliares que probablemente serían pesqueros. Son reconocibles también lo que parecen ser los muros arruinados de la fortificación de la Atalaya. Esta especie de que eran como en azul, el dibujante tampoco se esmeraba mucho, la verdad, donde destaca la capilla de la Blanca, el perfil se ve muy bien. Desde allí parte la calle del Calvario, todo por aquí, y se ve también la bajada del barrio del Cambaral, que vimos antes aquí en Zigzag, que vimos en un anterior de aquí, y el atajo de la Garita, también por aquí. Y también eso podría ser una edificación que se correspondiera con la garita, esta de aquí, se ve muy bien ahí, ¿no? Como con un arquito ahí. Y también un gran edificio, la entrada del puerto, un edificio muy grande, digamos, para la época, que podría corresponderse, parece ser, a una fábrica de conservas que se sabe existió en esa zona, una gran fábrica de conservas. Y que se tiró a raíz de construir el muelle nuevo. Dando vuelta al plano, así girando los 180 grados, vemos, comenzando por la derecha, las playas, el barrio de la Pescadería, donde se aprecia un gran corredor, que lo representa como un corredor, que sería el Palacio de la Pescadería, que no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Y luego una casa almenada, que esto no fui capaz de saber qué puede ser este edificio. Es un edificio que parece importante, pero no encontré ninguna documentación que lo explique. A continuación, aquí la Plaza del Ganado, lo que es hoy el parque, donde destaca el Palacio de Gamoneda, que lo señalé con una flecha roja. Ahí se ve el escudo, con su exagerado escudo, y la capilla de San Roque, le puse una flecha amarilla, reconocida por una pequeña torre campanario. Sería la que luego fue trasladada al Chano. Bueno, se derrulló y las imágenes se llevaron ahí al Chano, a lo que vemos ahora. Y por último, aquí, el puente del crucero, que era el lugar de paso hacia Galicia y viceversa. Y aquí se ve la subida por la peña hacia Galicia, el camino real. Este plano, que tiene muy poca... Esto está sacado también de un libro y tenía muy mala resolución, pero claro, ¿por qué es importante? Porque ya está a escala, es un plano ya con una escala bastante precisa. Es obra de Adolphe de la Mare, que era un militar, como la mayoría de los otros planos que los hicieron. Era un prestigioso dibujante y arqueólogo francés. Fue editado en 1860, aunque probablemente fue dibujado antes, como mínimo, por lo que aparece ahí, hacia 1840. Probablemente es de 20 años antes. Ya que figuran ahí 2 puentes, el del crucero, o Puente Viejo, y el Puente Nuevo. No sé si se ven aquí los 2 puentes, aquí, 1 y 2. Este es el Puente Nuevo y este el Puente Viejo. Pero no incluye el de la Casa de Guatemala, el Puente Mantible, que se finalizó en 1858. Entonces, es anterior seguro. Ya se trata de un plano que está a escala, donde figuran referentes también a la navegación, con profundidades y para enfilar el puerto. Comenzando por la izquierda, os tenéis que creer porque no se lee fatal, se puede ver Playa de Castiel, aquí, Punta de Mujeres, Playa de Salinas, Playa de la Fuente de Abajo, Punta del Paso, aquí, sin fortificación alguna, el Gran Arenal de la Hierra, esto que está aquí, que delimita el canal de entrada, la Capilla de la Blanca y los restos de fortificación de la Atalaya, que se notan por una cosa negra. ¿Ves? Hay una línea más gruesa negra. Esos serían los restos de fortificación, esta línea más gruesa de la fortificación de la Atalaya. Se representan también claramente y se distinguen, están bien ya rotulados los barrios de la Pescadería, los caleros, ahí también, el casco viejo, lo de la iglesia y el barrio de Malabrigo.
Y es curioso que la primera vez que se ve en un plano de esta época la representación de los acantilados, que dan idea de su altura. ¿Ves? Los dibuja de una forma que da idea de la gran altura que tienen. Parece que son un dibujo como en perspectiva, una cosa muy curiosa. Pasamos a este mapa que también conoceréis, que de gran importancia, pero antes de comentarlo, este magnífico plano de hacia 1860, probablemente de un poco antes también, voy a hablar de sus autores, pues es el primer mapa ya o plano que hay en condiciones del Barca. Y sus autores fueron Francisco Coello y Pascual Madoz. Y vamos a hablar también de las circunstancias de su elaboración. A comienzos de la década de 1840, Pascual Madoz e Ibáñez abordó el proyecto de elaborar el Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico de España en su posición de ultramar, un nombre muy rimbombante, ante la falta de una cartografía oficial a escala de suficiente calidad. Es que no había nada a escala de calidad. Y con la intención de ordenar alfabéticamente toda la información relativa a núcleos de población y accidentes geográficos, organizándolos incluso por provincias. Para desarrollar este proyecto, creó una empresa privada junto a Francisco Coello, con sede en Madrid. Pascual Madoz era licenciado en Derecho, pero fue un político vinculado al Partido Progresista. Estuvo exiliado en Francia entre 1830 y 1832 y se dedicó en París y Tours al estudio de la geografía y la estadística. Era licenciado en Derecho. De regreso a España, una vez fallecido Fernando VII, se dedicó principalmente a la política. Fue ministro de Hacienda y llegó a presidir el Consejo de Ministros y la Junta Provincial Revolucionaria tras la caída de Isabel II. Pero sobre todo, y algunos ya lo sabrán, es recordado por la desamortización que lleva su nombre, y por el diccionario geográfico histórico que vemos en la imagen, más que como político posiblemente. El otro protagonista, Francisco Coello de Portugal y Quesada, fue un prestigioso geógrafo, cartógrafo e ingeniero militar. Con tan solo 17 años obtuvo el despacho de teniente de ingeniería, 17 años. Participó en diversas operaciones militares, entre ellas la Guerra Carlista. A los 19 años recibió el grado de teniente coronel del Ejército y poco después comenzó a colaborar con Madoz en su proyecto del diccionario, colaboración que se vio interrumpida en 1844 al ser destinado a Argelia como agregado militar del ejército francés durante 2 años, donde elaboró atlas de Túnez y Argelia. A su vuelta continuó trabajando con Madoz, pero ante la dificultad de compaginar este trabajo con el militar, en 1847, tenía 25 años, solicitan al ejército licencia en forma de comisión de servicios para seguir trabajando con Madoz, concediéndosela por un periodo de 12 años esta licencia. Ya como coronel del ejército, con 44, se retiró dedicándose por completo al Atlas de Coello. La realización del Atlas se inició con la recopilación de la cartografía de todo el territorio español en posesión del gobierno. Ya buscó todas las fuentes, que se completó con la cartografía levantada por los ingenieros del ejército napoleónico durante la Guerra de la Independencia y de otras informaciones conservadas en el extranjero. Se apoyaron además en una red formada por unos 80 corresponsales y encargó a un grupo de ingenieros militares de caminos, arquitectos y catedráticos de matemáticas de instituto las operaciones de triangulación necesarias y el levantamiento de croquis y bocetos de aquellas zonas donde la información recopilada fuese insuficiente o inadecuada. Como ayuda, ante el interés de sus trabajos, la empresa de Madoz y Coello recibió subvenciones oficiales consignadas en los presupuestos del Estado. De hecho, la empresa funcionó hasta que dejaron de haber subvenciones, que era inviable. Después de reunir la información adecuada para elaborar cada mapa, se llevaba a cabo la tarea de dibujo, que se prolongaba varios meses, y después, durante un año, la de grabado, que era realizado a buril sobre una plancha de acero. Su trabajo, los dos, desplazó definitivamente el uso de los mapas de Tomás López, que era lo único que había hasta entonces, a los que superó en todos los aspectos, situándose al nivel de la cartografía europea de la época y siendo la base de la cartografía española actual, desde luego. Publicaron 46 mapas entre 1846 y 1880, de los que 32 hojas representan las provincias. Son láminas grabadas en planchas de acero, como dije antes, impresas en papel a una sola tinta.
El original es así, en blanco y negro. Son unas planchas que tienen más o menos 1 metro aproximadamente. La hoja relativa a Asturias, que vemos aquí en pantalla, es de hacia 1860, pero fue publicada en 1870. Fue la última, además, editada por Madoz y Cuello. Se organiza en 3 franjas horizontales, se ven ahí, las 3 franjas. Arriba, el plano de la ciudad de Oviedo, que se ve regular, y el mapa de su contorno, por un lado, y por el otro los planos de Avilés y Gijón. Aquí a la derecha, los planos de Avilés y Gijón. En la parte inferior, distribuidos en 2 filas, aparecen los planos de las principales villas asturianas, aquí. Todo esto por aquí, y lugares estratégicos, entre los que figura Luarca, a la izquierda aquí resaltada en amarillo. Aquí lo vemos con más detalle. Ya es un extraordinario plano, dibujado ya a escala 1/20.000, y da la sensación de una toma aérea, porque se parece un plano aéreo, cuando aún no existía la aviación, desde luego. Habría que esperar, según la época, 1860, pues casi 30 años para que los hermanos Wright aparecieran por ahí con el avión y pudieran sacar alguna foto, ¿no? En la parte superior, arriba ahí, aparecen unas notas explicativas que se corresponden con unos números que aparecen aquí en esta zona en el plano. Vamos a ver si los aumentamos un poco. Ahí. Pone 1, parroquia de Santa Eulalia, donde está la iglesia actual, ahí cerca en la zona del muelle, donde aquí hay una parte blanca a la derecha del número 6. 2, iglesia antigua, hoy estafeta. El 2 está abajo en el río, el Pilarín. ¿Se ve el número 2 ahí abajo? Iglesia antigua, que es la antigua iglesia de Santa Catalina, donde se albergaba la Virgen del Pilar, que es la actual patrona del Ayuntamiento de Valdés, aunque pasan olímpicamente de ella, situada donde hoy está el Centro de Personas Mayores, más o menos. 3, ayuntamiento y cárcel, justo al lado, donde está ahora la Plaza de Abastos. 4, escuela pública de niños, en la zona de los Calerones, está también ahí, todo concentrado ahí, se ve el número 4. 5, capilla y arco de los marqueses de Ferrera, lo que hoy es el Arco Bayón. 6, Plaza de la Constitución, esa parte blanca que se ve ahí. 7, Plaza Mayor o de la Fruta. Y 8, Paseo del Bombay y Carnicería, donde el parque, que donde estaba la carnicería, un edificio que se retiró cuando se encauzó el río. En esta versión coloreada vamos a ver un poco algo de lo que aparece rotulado. Aparece aquí los barrios de los Cambarales, ¿ves? ¿Se lee ahí? Aquí, barrios de los Cambarales, que haya alto y bajo, debe ser alto y bajo. El cerro, aquí, el cerro y barrio de la Pescadería. Los Caleros, aquí, la Peña, el Malabrigo, ahí, y la Vega del Campo, no sé muy bien, aquí está sobre esto marrón, que es la zona donde está ahora esto de aquí, Barrio Nuevo. También la Plaza Nueva, hoy el parque, ahí, está ahí, y las calles del Muelle o Barbacana, aquí, y que está rotulado ahí, el Alfolí de la Sal, la aduana de 4ª clase, y también aparece la antigua fábrica de salazones. Por el sur, aquí abajo, el Paseo de la Fuente, está rotulado ahí, la Fuente del Brujo y Lavadero, el río Zurraco, por aquí, el Cerro del Curión, sería esto de aquí, y el Molino, está aquí, en la gran huerta de los Menéndez del Barca. Y hacia el este, aquí, la Puerta de la Villa y la Casa Rectoral. Si miramos hacia el mar, por la izquierda, empezando por ahí, la playa de Salinas, la punta de los Picones, que hoy le llamamos la punta de la Encoronada, y que donde se construyó el martillo de la playa, el Arenal de la Fuente de Abajo, todo este texto por aquí, Arenal de la Fuente de Abajo, que abarcaría las playas primera y segunda, seguido del Peñón y la Punta del Paso, es decir, que ya sabemos lo que es, comenté más veces. En la península de la Blanca señala el Cerro del Pico del Águila, que es el monte ese, que es un nombre muy bonito, y el pequeño cementerio de entonces, que se ve por ahí irregular, un cuadradito. Eso rojo que se ve ahí es el pequeño cementerio de entonces.
También la casa de novenas, la batería armada de la Atalaya y la ermita de la Natividad de Nuestra Señora. Eso todo figura ahí en la península de la Blanca, aparece aquí, ahí rotulado. En el mar, a la izquierda, la Concha, aquí aparece la punta, las Reas, voy a llamar las Arreas, ahí pone, es curioso el nombre que pone, no me lo había encontrado, las Reas se llaman. Los Pedrones, aquí, la punta de los Pedrones, eso que se ve como unas piedras enormes blancas, se ven desde la Atalaya, mirando hacia Portezuelo. Y también la punta de Portezuelo, que aparece aquí. Y sorprende una senda costera que va de la Barra del Cambaral hasta Portezuelo, ¿lo veis por aquí? Una senda costera que ya en esa época iba hasta Portezuelo. También son de destacar, ahí las sitúa 3 capillas o ermitas, 2 en la pescadería, que ya, bueno, hablamos de una, de la que desapareció, y luego la otra es la que estaba adosada al Palacio de los Cascos Trey, del Palacio de los Cascos, que ahora pues, se usa como garaje, ahí había otra capilla. Era la que desaparecía, la capilla de San Vicente, y la de los Cascos, la capilla de la Concepción, que se llamaba, que está integrada en el palacio. Luego estaba como separada del palacio y luego en la última reforma, en los años 70 y pico, pues la integraron dentro. Y la tercera, que aparece en el mapa, es la de la Plaza Nueva, la de San Roque, que luego subió al Chano. Y finalizamos con este grabado de 1875, perteneciente a la serie Vistas y Paisajes de España, publicado en la revista La Ilustración Española y Americana, en su número 30 de julio de 1875. En su cabecera, en la de esta revista, se presentaba como un periódico de ciencias, artes, literatura, industria y conocimientos útiles. Entre los escritores que colaboraron en ella caben destacar, entre otros, a literatos como José Zorrilla, Leopoldo Alas Clarín, Valle Inclán, Unamuno, Emilio Pardo Bazán, y a políticos y periodistas como Emilio Castelar, Ángel Fernández de los Ríos, etc. Una revista de mucho prestigio. El autor de este grabado es el menorquín José Riudavets y Monjó, quien a los 16 años ingresó en la Armada prestando servicios como delineante y autor de cartas para la dirección hidrográfica, reconociéndose su labor con la Cruz de Isabel la Católica. Realizó numerosas ilustraciones en diversas publicaciones, como esta, de la Ilustración Española y Americana. Al pie de la ilustración, aquí abajo, aparecen unos números que se corresponden con cada uno de los 5 pequeños grabados. Ahí no se lee, pero lo vamos a ver uno por uno. En el número 1, titulado Puerto y Villa del Barca, se reconocen a la izquierda, aquí, la ría y la torre de la iglesia. Al fondo, el Camino de la Peña, por ahí, que era salida para Galicia, como sabemos. En primer término, un bergantingoleta, varado en el Arenal de la Hierra, 2 pequeños barcos pesqueros y detrás, bueno, estaría la pescadería. El número 2, afueras de población, difícil de identificar. Probablemente, eso es una suposición mía, se trate de la zona de la Vega del Campo, o sea, la zona de Barrio Nuevo, próxima a la Fuente del Bruso. Probablemente la zona de donde estaba el puente de las escuelas, probablemente. Es muy difícil por las identificaciones sacar. Con el número 3, Vaqueira de las Brañas. Serían las vaqueiras que había aquí en su época. Su atuendo típico lleva un justillo de los llamados de cuadrado, con facha o tapascotes, una camisa de cuello alto de lienzo de cáñamo de lino, manteo corto toquilla, madreñas con galgas a la pantorrilla y faldas dobles, saya y bajera por encima del tobillo. La saya solía ser de estopa abatanada, que se menciona en una copla local que dice así: vale más una vaqueira con la susaya de estoupa que pesquita o aldeana vestida de buena ropa. Completaba el atuendo un pañuelo vuelto, se ve muy bien ahí, anudado sobre la frente. En el número 4, ermita de Nuestra Señora de la Blanca, donde se distingue el faro y las ruinas de la fortificación de la Atalaya. Y con el número 5, puente sobre el Río Negro. Se trata del primitivo puente de madera de Pinalín, se reconoce muy bien aquí. A la derecha se ve el crucero, ¿veis aquí? Ahí está el crucero de piedra, unas mujeres ahí lavando, y aquí en el fondo, en la ladera esa que sería el Monte Funial o Fornial o como se llame, sería la calle, actual calle Párroco Infanzón, lo que conocemos todos
como la esperanza. Bueno, y mi intención con la charla fue intentar conseguir que cuando contemplemos una imagen histórica, sea un mapa, un grabado o una fotografía, seamos capaces de ver en ella más allá de la percepción estética, que me gusta, es muy guapo o es muy feo, ¿no? Y es que cada imagen siempre lleva asociada un mensaje o una historia que el autor quiso transmitir. Y luego estaré encantado si a partir de hoy lo consigo con alguno de vosotros. Muchas gracias por regalarme su tiempo y su atención.